Buenas tardes, mi nombre es Katiana Barantes Leiva, soy estudiante de contaduría y esta es la clase de legislación tributaria. Hoy es 30 de junio y voy a hablarles sobre extinción tributaria en Costa Rica. Primeramente vamos a ver una situación importante. Toda función o toda obligación tributaria tiene que generar un pago. Los impuestos se hacen para poder recibir un pago sobre los impuestos. Entonces, algunos temas importantes sobre los pagos son que existe la obligación de pago, o sea, el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones tributarias conforme a lo que dictamina la ley, en los plazos, en el tiempo y en forma que dictamina la ley. Además, tenemos también que es súper importante los medios de pago, que se tienen que usar los medios de pago autorizados, ya sea transferencias bancarias, depósitos, cheques, certificaciones, demás. O sea, siempre tiene que haber un medio oficial por el cual se debe pagar este tributo. Después tenemos los efectos de estos pagos, porque cuando usted paga el tributo, lo que busca es extinguir la obligación tributaria que usted tiene a raíz de ese tributo, para que usted no reciba sanciones o le cobren intereses por no hacer el pago de forma debida. Después tenemos también la consignación, que es cuando existen controversias sobre la deuda tributaria y el contribuyente puede hacer una consignación judicial para liberarse de esa obligación. Por ejemplo, que a usted le estén cobrando impuestos por su casa porque le dicen que su casa es muy cara, que es algo que en los últimos años se ha visto, los impuestos sobre viviendas de lujo. Entonces se puede presentar una consignación, puede presentar los documentos para que se le quite ese impuesto, se le rebaje, ya que usted tiene ciertas situaciones que hacen que su casa haya subido de precio, pero no sus ingresos. Después tenemos la prescripción del derecho al cobro, que dice que el pago o la falta de pago puede influir en el inicio o la interrupción de los plazos de prescripción de la administración para reclamarle la deuda. Entonces, el gobierno, en este caso tributación, tiene cierto tiempo para poder cobrarle a usted la deuda. Si se pasa más tiempo de eso, entonces usted tiene o se puede presentar una prescripción sobre ese derecho. Eso lo vamos a conversar más adelante, lo que tiene que ver con las prescripciones. Entonces, tenemos varias situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la diferencia entre la condonación, la exoneración y las normas de no sujeción. Entonces, sabemos que la obligación para pagar tributos solo puede ser condonada o remitida por una ley dictada al alcance general. No es que a fulanito sí se le va a condonar este impuesto, pero a sutanito no. O sea, no. Siempre tiene que existir una ley de amnistía tributaria. Por ejemplo, en las municipalidades se da mucho. Dan una amnistía tributaria, no le cobran los intereses si usted va y paga lo que debe. ¿Okay? Pero se le paga o se le aplica a todos por igual. Hay que tener claro eso, ¿verdad? Entonces, esto es para, más que todo, la condonación existe para lo que son intereses y multas y demás. Entonces, en la condonación podemos definir que es un perdón total o parcial de una deuda tributaria por parte de la administración, como el caso anterior que dije, la municipalidad condona los intereses si usted paga lo que debe. Y estas situaciones son especiales, o sea, tiene que cumplirse ciertas situaciones. Después tenemos la exoneración, que implica la liberación del pago de ciertos impuestos debido a ciertas características específicas del contribuyente o de la actividad económica, y esto tiene que ver mucho con los incentivos fiscales. Por ejemplo, las empresas que trabajan en zonas francas se les exonera el pago de ciertos impuestos porque generan empleo en esas zonas donde están las zonas francas. Entonces, por eso tienen ciertas exoneraciones. Tenemos las normas de no sujeción, que son disposiciones legales que establecen que ciertos ingresos o bienes no están sujetos al pago de impuestos, aunque no sea una exoneración directa o una condonación, sino que es como una exclusión a ese tributo en general. Por ejemplo, el impuesto de renta sobre los salarios. Las personas que tienen un salario menor a 850,000 colones, digamos, no estoy muy segura en este momento de cuáles son las bases, esas personas están exoneradas de pagar, pero es una norma, o sea, por debajo de ese salario no se les va a cobrar el impuesto. ¿Okay? Se podría ver, digamos, hay una línea muy delgada entre lo que es una exoneración y las normas de no sujeción. ¿Okay? Entonces, otro tema a tratar es las diferencias entre las compensaciones a petición de parte y las compensaciones de oficio. Entonces,
¿De qué tratan las compensaciones? La compensación lo que quiere decir es que puede ser que usted haya pagado impuestos a lo largo de un tiempo y resulta que hubo un error del cálculo que se hizo para el pago de los impuestos y queda más bien un saldo a favor del contribuyente y tiene que pagar otros impuestos. Entonces, existe la compensación a petición de parte. Eso es cuando el contribuyente solicita que se le compense una deuda tributaria con un crédito fiscal que tiene a favor. Eso sí, cumpliendo los requisitos legales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contribuyente, como tenía ese fondo a favor, pide que se le compense en otro, como crédito para otro impuesto, para otra deuda que tiene fiscal. ¿Okay? Y la compensación de oficio es la que inicia la administración tributaria sin solicitud del contribuyente, cuando el contribuyente tiene a favor un crédito fiscal y lo hace contra la deuda que tiene. Entonces, ok, digamos que a Jorge pagó los impuestos de los últimos 5 años y tiene ahí un crédito a favor, porque resulta que hizo un cálculo mal y pagó más de la cuenta. Entonces, como Jorge no pidió que se le devolviera ese dinero, no hizo todo el proceso legal para que se le devolviera ese dinero, porque se puede hacer, entonces Jorge lo tiene ahí a favor y resulta que este año Jorge tiene que pagar los impuestos. Entonces, ¿qué hace? Pide que ese crédito se le asigne a esos impuestos que tiene pendientes y él paga el resto. Esa es una forma de ver la parte de compensación, porque lo pide. O puede ser que automáticamente Hacienda decida, bueno, Jorge tiene este crédito, vamos a aplicárselo de una vez a la deuda que tiene pendiente con nosotros, ¿verdad? Después tenemos las formas de interrupción en la prescripción y la repercusión en el conteo. Entonces, tenemos que la interrupción se da por una interacción entre el sujeto activo o el contribuyente y el sujeto pasivo de la relación jurídica, o sea, entre la hacienda y el contribuyente, o sea, entre la administración y los responsables. Y cuando sucede esta interrupción, el conteo se vuelve a cero de prescripción. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, una persona tuvo una deuda en el 2016, tenía que pagar los tributos, los impuestos en el 2016 y no los pagó. Entonces, a partir de esa fecha que no pagó, va a pasar 10 años para que prescriba esa deuda. Si en 10 años la administración no hace el debido proceso administrativo para el cobro de esa deuda, en 10 años, si esa persona no paga, esa deuda prescribe. Pero resulta que esa persona vino en el 2018 y hizo una declaración de renta o reconoció que tenía la deuda. Entonces, al hacer eso, ya pasaría a ser 4 años la prescripción baja, porque hubo una interrupción del proceso de prescripción. Entonces, las formas más comunes de interrupción de la prescripción en Costa Rica son el reconocimiento de la deuda, o sea, que el deudor diga, sí, yo debo ese dinero, yo lo debo, que se inicie un proceso de fiscalización, que es cuando ya la Hacienda decide, o sí, vamos a cobrarle este tributo, vamos a decirle cuánto es, va a tener que pagar. Y finalmente un proceso de cobro ejecutivo, que ya la administración hizo todo el proceso, ya sabe cuál es la deuda tributaria y le manda el cobro judicial a la persona. Entonces, eso es ese es más o menos el proceso de prescripción. Por esas razones puede interrumpirse ese proceso. Pero hay que tener claros los tiempos. Primero, tenemos los 10 años desde que inició el no pago de la deuda, pero si en ese lapso hay un reconocimiento de deuda, hay una declaración de renta o de impuestos, ese proceso se baja a 4 años si no se da más ningún otro tipo de proceso. Por ejemplo, el deudor dijo, sí, yo tengo esa deuda, no la puedo pagar, pero voy a hacer la declaración, voy a aceptar que tengo esa deuda y ahí queda. Se supone que tienen que pasar 4 años para que esa deuda pueda prescribir. Entonces, el conteo en ese plazo empieza a computar otra vez cuando hay una interrupción. O sea, siempre el conteo vuelve a cero, que es parte de lo que de las preguntas que nos hicieron en el proyecto. En la tarea preguntaba qué pasa con el conteo. Inicia a 10 años, pero si hay una interrupción, se inicia de cero el conteo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué se suspende el conteo de prescripción? Esto se suspende cuando existen situaciones temporales que tienen el plazo, que es lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, la suspensión por actos procesales, cuando se inicia un contencioso administrativo, cuando ya se inició un cobro judicial. Después la tenemos por suspensión por las partes, si se llega a un acuerdo entre el contribuyente y Hacienda
para empezar a hacer un pago de la deuda. Entonces, se llega a un acuerdo, ya ahí se suspende el conteo de prescripción porque ya se llegó a un acuerdo de no pago, ¿verdad? Entonces, después tenemos la aplicación o condonación de cualquier deuda administrativa, o si alguna, digamos, la condonación de cualquier deuda. Sí la pueden hacer cualquier tipo de administración. Entonces, estas condonaciones tienen que ser regidas por normas o por procedimientos establecidos por ley. Como hablábamos anteriormente al principio, por ejemplo, la municipalidad que decide dar una exoneración fiscal o decide no vamos a cobrar intereses durante este mes si se ponen al día con sus deudas. Pero eso es un acuerdo que se llega a nivel municipal en base a procedimientos establecidos por ley. Entonces, no todas las administraciones tributarias tienen la facultad discrecional o no tienen la facultad de poder condonar deudas porque tienen que seguir una serie de procesos legales, ¿verdad? Entonces, cuando se condona una deuda tiene que haber criterios muy específicos y aprobación de las autoridades competentes. No se puede hacer como usted quiera. No es que yo ya amanecí, Hacienda dijo, mira, no van a pagar el marchamo este año, decidimos que los vamos a exonerar. No, tiene que haber una ley, por ejemplo, los diputados que el año pasado iniciaron una ley donde uno de los puntos que se cobra en el marchamo se eliminó. Entonces ahí vino una exoneración de ese pago o una reducción en el pago del marchamo, pero fue en base a una ley. Entonces, la condonación de deudas es un tema complicado porque no lo puede hacer cualquiera y tiene que estar basado en una serie de leyes o una serie de normas que rigen la parte tributaria del país. Y eso sería todo lo que tiene que ver con exenciones de deudas. Muchísimas gracias.